Buenos días. Buenos días. Perdón. Vamos a esperar un minutito solo para que se conecte por lo menos una persona más. Buenos días, licenciada. Hola, buenos días. Viera de que hoy es mi primer día de clases acá en su curso. Va. La semana pasada no me pude conectar. Va. Está bien. Vamos a ver ahí cómo nos ponemos al día entonces. Si se llega a perder la comunicación, aquí se está oyendo la luz, no sé por qué, pero la clase pasada la tuvimos que concluir por si voluntariamente porque traté de conectarme a través de mi celular, pero el Zoom consume mucho el internet y no se oye así entrecortado, entonces ya no se puede dar la clase. Entonces, si se llega a cortar la comunicación es porque aquí se está yendo la luz, ¿verdad? Y si ya solo falta media hora para que terminemos, entonces mejor le vamos a dar conclusión a la clase. ¿Va? Muy buenos días. Ya estamos aquí conectaditos. 2, 4, 6, 8. Muy bien. En esta clase, si no mal recuerdo, somos 10 incluyéndome a mí. O sea que faltan 2 personas ahí que se conecten. Aquí dándole la bienvenida a a la nueva compañerita que ya se incorporó con nosotros. Te voy a hacer un resumen rapidito de lo que vimos en la clase pasada. Hablamos directrices de cómo nos vamos a trabajar, principalmente asistencia y zona mínima, parciales. Hablamos de la dosificación del curso, ya está subido en la plataforma. Ya había una tarea de entrega. Era sencillita, era que me presentaran su currículum para yo saber cómo estamos, con quién estoy trabajando. Y empezamos a ver unos videos que ya están subidos también en la plataforma de el concepto y el origen de economía. Hasta ahí nos quedamos. Adicional a ello, recordarles que las clases son grabadas y están siendo subidas al canal de YouTube. Me puedes ubicar ahí. Voy a anotar aquí en el chat mi correo. Ay, perdonen que vaya a estar tosiendo, pero estoy malita. 67, 56, 17, mi correo y mi teléfono para que los anotes. Con ese correo me ubicas en el YouTube con mis videos y mi nombre. Ahí está, Silvana. Esta foto que va a aparecer en vez de mi persona es la foto que aparece normalmente en mi canal de YouTube. Ahí tú puedes ir a ver la clase pasada, ya está subida para que puedan verla. También hay es pública, entonces siempre les voy a recordar que no tengamos habilitados los micrófonos a menos de que estemos platicando para que no se infiltre información que no corresponda a la clase o que sea personal, ¿verdad? Entonces, ahí ya pueden ver su clase. Y me van a disculpar, voy a estar tomando cafecito porque lo calientito me ayuda con mi garganta para que pueda hablar más tiempo, si no voy a estar tose y tose todo el tiempo, ¿verdad? En la clase pasada también ya habíamos hablado de unas investigaciones, ¿verdad? Yo ya tengo ahí el listado confirmado de que somos 9 personas, entonces yo durante esta semana voy a estar subiendo un archivo de Excel de los temas del tema que les toca a cada uno, porque en este caso, como somos poquitos, pues va a ser una investigación individual, creo que hasta mejor, ¿verdad? Las directrices de cómo van a entregar el trabajo y las fechas de su exposición. Van a tener fecha de exposición aquí a través del Zoom, así que presenten lo bonito. Esta investigación tiene una ponderación de 10 puntos para que no se nos olvide. Dentro de esa calificación, pues está en la entrega del trabajo escrito, la presentación del trabajo aquí en Zoom, van a tener de 10, 15 minutos para que ustedes presenten su información, lo que hayan investigado.
Y también dentro de la puntuación es que ustedes hayan entregado su trabajo a sus demás compañeros. Pues todos tienen que tener los trabajos, porque todos los trabajos entran en los parciales. Entonces, para que los tengan e empiecen a trabajar. Entonces, durante la semana yo voy a estar subiendo el archivo. Es un archivo de Excel para que ustedes vean ahí su nombre, su carnet, qué tema les toca y en qué fecha les toca que exponer. Y para esa fecha ya tienen que haber entregado el trabajo y compartido a sus compañeros, ¿no? Recordarles siempre que el correo y el teléfono es solamente para comunicación directa, preguntas, consultas, observaciones, pero no para entrega de tareas. Si no está subido a la plataforma, la tarea, la actividad, no tiene su punteo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar la clase. Vamos a ver qué tanto tiempo nos da ahí la luz por acá. Recordándonos un poquito la clase pasada, pues hablamos del concepto de economía, vimos un video, desgranamos el concepto ahí también, no solo en el video, sino nosotros también hablamos un poquito del tema, ¿no? De qué se trataba la economía, sus orígenes desde el punto de vista del filósofo militar Jenofonte. Hablamos también que Aristóteles era otro precursor del tema de economía y que en la plataforma está el archivo de Word con toda la teoría del semestre que ya lo pueden descargar y ahí y ahí pueden darle más lectura a la información que estamos viendo aquí en clase. El día de hoy, pues los temas a tratar son de las corrientes de la economía y la relación de la misma con las ciencias y las técnicas. Vamos a ver qué tanto nos da la chamarra, dice mi compañera, para ver si podemos verlo. Siempre me voy a auxiliar, no todo el tiempo, pero ahorita con esta ronquera que tengo, me voy a auxiliar bastante de videos para poder verlo y poderlo entender también. Ya habemos varias personas que somos muy visuales y kinestésicos también, entonces ahí para los que no sepan, investiguen qué significa todo eso. Pero los que somos visuales podemos ver más, entender más a través de un video, a través de gráficas, que en la pura teoría. Pero tenemos la conjugación. Dentro del archivo que ustedes tienen en su poder, solo déjenme confirmar dónde está. Aquí está. Compartimos aquí. Pues ya habíamos visto estos videos, uno de estos videos sobre la teoría de la economía, ¿no? Y el día de hoy pues estamos viendo lo que son las corrientes fundamentales de la economía. También hay videos, ya están subidos en la plataforma. Y estas corrientes de la economía, aquí en este archivo que yo les trasladé ya, son como unas 10 hojas de lectura. Hoy vamos a ver un video, 2 videos en específico, y aquí pues tenemos en la pantalla las corrientes económicas dentro del capitalismo en función del capitalismo. Existen más corrientes económicas, o sea, diferentes nombres que se les han dado, pero desde el punto de vista que lo quieren dar. Nosotros vamos a verlo aquí, de esta forma generalizada, que estos 6 son los que normalmente vamos a encontrar en cualquier texto que nosotros podamos ver, principalmente, y 2 videos que se enfocan, uno en el pensamiento y el segundo desde el punto de vista del derecho, la parte tributaria, que es donde más se enfoca la parte de la economía. ¿Por qué traigo a colación estos 2 videos y esta gráfica? Porque como les digo, son diferentes corrientes económicas. El nombre va variando, pero al final de cuentas están inmersos entre estos 6 que ustedes ven aquí en pantalla, que podemos ir viendo. Las corrientes de la economía se empezaron a observar teóricamente desde el siglo XVI, empezando con el mercantilismo, que hoy por hoy es el que más asentado está aquí en la actualidad, ¿no? ¿Por qué debemos estudiar nosotros estas corrientes
económicas, si es pasado, dirían muchas personas, porque para poder conocer lo que hoy por hoy es la economía, debemos saber de dónde viene, cuáles son sus orígenes, cómo funcionó, qué se creó, qué abarca, para poderlo entender hoy por hoy. Entonces es importante que conozcamos y estudiemos de dónde vienen estas corrientes económicas, dónde se dio. Cada una de ellas ha puesto su granito de arena en esta economía. Algunas empezaron principalmente a ver la parte principal de la agricultura. Recordémonos que en el concepto de economía que vimos en la clase pasada, pues hablábamos de los recursos con los que el ser humano quería contar, que en algunos pues hoy por hoy ya son limitados, y una de ellas era la agricultura, que fue la primera parte donde inició las corrientes económicas. Cada una de ellas fue marcando otros puntos, por ejemplo, los derechos y obligaciones como empleados en la situación, en la vida privada con las empresas, nuestros trabajos. También una de ellas nos empieza a puntualizar un poco más la injerencia que tiene el Estado en la economía, tanto a nivel público como privado. En la otra corriente, pues ya nos empieza a hablar de los tributos, de cómo se fue creando todos esos aranceles que vamos viendo nosotros hoy por hoy, y por eso es que es importante que conozcamos esas corrientes. Aquí en la teoría que ustedes tienen, yo estoy mencionando estas 6 que, como les digo, son las principales que podemos encontrar en muchos textos, en mucha bibliografía que tenemos, y tenemos bastante teoría ahí de lectura. No la vamos a hacer aquí en clase porque si no, no nos alcanza el tiempo para abarcar los temas, pero ya es parte de la información que ustedes tienen, que le van a dar lectura. Que si va a entrar en el examen, sí, entonces por favor, léanlo, no lo vayan a dejar por un lado. Y en estas, pues aquí se marcan en esta gráfica cuando se iniciaron cada una de ellas que estamos viendo aquí estas seis corrientes que vemos desde el punto de vista capitalista, ¿no? Voy a dejar de compartir esta pantalla y me voy a ir al primer video que vamos a ver el día de hoy. Ay, disculpen. Bueno, voy a compartir mi sonido. Si no se escucha, me avisan, por favor. La fisiocracia surgió en Francia durante la primera parte del siglo XVIII, en el cual, de igual manera, fue exclusivo. Los representantes más influyentes que tuvo Francia fueron Francis Cassin y Jacques Torre. Las aportaciones más importantes que dio esta corriente son el orden natural en la economía, el menosprecio de las manufacturas y el comercio, una creación de la tabla económica. La economía clásica surgió en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra, Francia y el norte de América. Su representante fue Adam Smith y David Ricardo, los cuales aportaron la libertad del mercado al racionalismo económico, la productividad del trabajo, el mercado y el libre mercado. El marxismo surgió a mediados del siglo XIX, en Alemania, Inglaterra y Francia. Tuvo como representante a Karl Marx y Friedrich Engels, los cuales aportaron el materialismo dialéctico, los modos de producción, los medios de producción, guías de instituciones de gobierno y procesos de producción. La economía neoclásica surgió a mediados del siglo XIX en Gran Bretaña, Austria y Francia. Sus autores fueron Alfred Marshall y Karl Menger. Sus aportaciones fueron las matemáticas al estudio de la economía, el análisis marginalista, el utilitarismo, tipos de mercado y la asignación de recursos. El keynesianismo surgió en la primera mitad del siglo XX en Gran Bretaña, Estados Unidos, México y Francia. Sus autores fueron John Keynes y Paul Krugman. Sus aportaciones fueron el análisis macroeconómico, economía en época de crisis del desempleo, la inversión a través de tasas bajas y el intervencionismo del Estado. El materialismo surge a mediados del siglo XX
en Estados Unidos y Gran Bretaña. Sus principales autores fueron Milton Friedman e Irving Fisher, los cuales sus mayores aportaciones fueron el aumento de dinero, la masa monetaria, la cantidad de dinero y el libre mercado con la no intervención del Estado. Si vemos en este video, voy a trasladarme en esta gráfica, vemos otros tipos de corrientes de pensamiento económico. Aquí ya lo estamos viendo desde el punto de vista del pensamiento económico. En la teoría que vimos hace un momento lo vimos desde el punto de vista capitalista. Aquí ya vemos que existen otras. Sin embargo, menciona el keynesianismo, el monetarismo, el neoclásico, que ustedes lo van a, y el marxista, que ustedes lo van a ver en la teoría que tenemos anteriormente. Cada una de estas corrientes nos fueron mostrando el impacto de la economía en cada una de las áreas que hoy por hoy nosotros vemos en dónde está inmersa la economía. La economía no lo estamos viendo solo desde el punto de vista económico, de dinero. Cuando hablamos de economía, lo primero que pensamos es dinero. Por eso es que hablamos mucho de los presupuestos. Sin embargo, la economía abarca en muchas otras cosas, ¿verdad? No solamente en dinero. Muy bien, Benjamín. Entonces, vamos viendo nosotros desde qué punto de vista queremos enfocarnos para saber cómo surgió cada uno de ellos. Este video nos mostró principalmente información de dónde proviene, dónde surgió cada una de estas corrientes de pensamiento, quiénes fueron los precursores de esos pensamientos, en qué se basaron cada uno de ellos. Igual en la teoría ustedes lo van a encontrar, quiénes fueron los precursores, por ejemplo, del mercantilismo y en qué se basaron. La economía, nosotros nos dimos cuenta en la clase pasada, en los videos, que todo inicia incluso desde la era prehistórica. Ya vimos, ahí había un dibujito de un cavernícola asando una piecita de pollo, ¿no? De pollo, digo, de una piernita, saber si era de pollo, ¿no? En ese entonces, saber ni qué mastodontes se ganaron ahí. Entonces iban dosificando, iban viendo cómo cubrir sus necesidades, y ahí fue surgiéndose la economía, y ya vimos que no solo es económico, es también social, personal, mental, psicológico incluso. Entonces cada uno de esos fue pactando, y cada una de estas corrientes se especializó en ciertos puntos, no fue en todo generalizado, fue creándose cada uno según la necesidad que hubo viéndose en cada etapa, en cada época, de las necesidades que teníamos por ver. Vamos a ver el siguiente video, que es el otro punto, y les he de decir que es con el que más me familiarizo yo, porque yo manejo mucho la parte tributaria, contable, ¿no? Entonces vamos a darle play a y lo vamos a escuchar y después lo vamos a platicar. Bueno, más platico yo que ustedes, pero bueno. Un link para que puedas encontrar el curso completo de Derecho Tributario. También vas a encontrar miles de tutorías gratuitas sobre toda la carrera. Lo único que te pido es que si este video te gustó, te suscribas a este canal y nos ayudes con un like. Ahora sí, sin más dilaciones, vayamos a la clase de hoy. Cuando hablamos de corrientes económicas, hablamos de escuelas de pensamiento económico. Y una escuela de pensamiento económico o corriente de pensamiento económico está formada por un conjunto de ideas económicas que comparten ciertos rasgos distintivos. En general, las escuelas de pensamiento o las corrientes económicas se centran en indicar cuál es la forma en que la economía debería funcionar. Es decir, cómo se supone que debería ser la economía para funcionar de modo eficiente y lograr la mejor calidad de vida de las distintas sociedades. Desde el origen de la economía, que podemos centrarlo en el siglo VI a.C., han surgido muchas escuelas económicas de diferente índole, pero las principales se han desarrollado a partir del siglo XVI. Y las principales escuelas económicas,
o corrientes económicas son el mercantilismo, el cameralismo, la fisiocracia, el liberalismo, el intervencionismo y el marginalismo. Voy a regresar un poquito. La fisiocracia, el liberalismo, el intervencionismo y Y el marginalismo. Si ustedes ven, a diferencia del otro video que vimos e incluso la teoría que mostramos en pantalla, aquí hay otra clasificación de corrientes económicas, pero estas están vistas desde el punto de vista monetario, tributario, porque aquí es donde ya empezamos a ver principalmente ¿cómo se podría decir? Vamos a decir en palabras sencillas, cuando ya mete su manita el Estado, ¿verdad? Cuando ya empezamos a ver que todo aquello que nosotros hacemos, producimos, generamos en la economía de nuestra comunidad, nuestro país, pues empieza a ser grabada por diferentes impuestos que va a venir a ayudar al Estado a funcionar. La idea del Estado es originales en el apoyo de las clases minoritarias de clase social baja en cuanto a la economía, ¿verdad? Entonces, esas partes son las que vamos a ver en esta parte del video. y el marginalismo. Vamos a comenzar hablando sobre el mercantilismo. El mercantilismo se desarrolla entre los siglos XVI y XVII y es la primer corriente económico-financiera. En primer lugar, debemos destacar que los mercantilistas se caracterizaron por ser una escuela que defendía la intervención del Estado en la economía y entendían que había una forma práctica de obtener riqueza que consistía básicamente en que las exportaciones fueran mayores a las importaciones. Entonces, los mercantilistas entendían que el Estado era más fuerte cuando había mayor riqueza, y si no había riqueza, el Estado tendía a hundirse. Y pensaban a la riqueza como la acumulación de metales preciosos, específicamente la acumulación de oro y plata. Entonces, para los mercantilistas era más deseable la abundancia en metales preciosos que la abundancia en bienes. Como pueden apreciar, consideraban al capital como la principal fuente de riqueza y prosperidad de las naciones. Todo ello en adición a la promoción del comercio internacional, en tanto y en cuanto el balance comercial fuera positivo para el Estado. Vamos a hablar ahora sobre el cameralismo. Debemos destacar que cuando el mercantilismo llega a lo que hoy es Alemania y Austria, se transforma en cameralismo, haciendo alusión a la cámara o gabinete real, que es el dormitorio de los monarcas, es decir, el lugar donde ellos descansaban. Ahora bien, cuando el mercantilismo se transforma en cameralismo, asume rasgos de ciencia política, de administración, de economía y de finanzas. Es decir, que se profundiza la escuela mercantilista expandiéndose hacia otros ámbitos de la vida pública y privada. Y en lo que hace a la materia tributaria, surgieron distintos principios de imposición, como por ejemplo que los impuestos deben establecerse de modo tal que se paguen de buen grado. Es decir, que no se les debe quitar una parte importante del patrimonio a las personas, algo que hoy conocemos como un impuesto de tipo confiscatorio, ni tampoco deben restringir la industria o el comercio. Además, la recaudación debe recaer sobre cosas y personas en forma equitativa. También deben ser fáciles de controlar. Y la recaudación debe ser económica, es decir, que no implique costos elevados para el fisco al recaudar los impuestos. Es decir, que si la recaudación exige demasiados empleados, el impuesto se vuelve antieconómico. Y finalmente, la recaudación debe hacerse en el momento y lugar más conveniente para el contribuyente. Todos estos principios impositivos tendían a lograr una mayor eficiencia en la recaudación y en el funcionamiento del Estado. Vamos a hablar ahora sobre la fisiocracia. Para analizar a la fisiocracia, lo primero que debemos comprender es la etimología de esta palabra. Y la palabra fisiocracia deriva de fisio, que significa naturaleza, y kratos, que significa gobierno. Esta escuela de pensamiento económico se desarrolló exclusivamente en Francia como respuesta al mercantilismo y su ideología. Y esta doctrina sostenía que la riqueza provenía exclusivamente de la explotación de los recursos naturales propios de cada país y del libre cambio de los productos de los diversos países entre sí. Y además sostenía que existe un orden natural en las sociedades humanas y por consiguiente el Estado no debe inmiscuirse en la vida económica de las personas. Es decir, que como pueden ver, los fisiócratas, en contraposición al mercantilismo, apoyaban una corriente mucho más libre,
basada en un fenómeno natural de la economía que regulaba al mercado por sí solo. Es decir, que para los fisiócratas, el Estado no tenía la necesidad de intervenir en el mercado. Y entre las expresiones más reconocidas de esta corriente se encuentra el término laissez-faire, que en francés significa dejar hacer. En cuanto a los conceptos tributarios de esta escuela de pensamiento, encontramos que opinaban que la agricultura es la única actividad económica que trae un resultado superior a los medios invertidos. Por ende, proponían la existencia de un impuesto único a la renta de la tierra. Ahora bien, este impuesto debería recaer en el terrateniente, dueño de las tierras, y no en el simple agricultor. Vamos a hablar ahora sobre el liberalismo. El liberalismo, también conocido como escuela clásica, se basa en la idea de que el libre mercado es la forma natural del funcionamiento de la economía y que el libre mercado produce progreso y prosperidad. La base fundamental del liberalismo es la superioridad de la iniciativa privada por sobre la iniciativa pública. Entonces, como primera cuestión, el liberalismo reducía la acción del Estado al cumplimiento de las funciones más esenciales, como por ejemplo la seguridad o protección, la justicia y la defensa. Y las características fundamentales eran, por un lado, el equilibrio presupuestario, toda vez que el Estado debía administrar recursos limitados, recursos genuinos, que son aquellos provenientes de actividades económicas del Estado, como por ejemplo la explotación de su propio patrimonio, o tributos muy limitados, a fin de realizar gastos también acotados. Y desde el punto de vista tributario, el impuesto solo debía tener finalidades fiscales, es decir, que no se puede pretender cambiar mediante emisión monetaria o mediante la contracción de un empréstito las estructuras económicas de la sociedad. Vamos a hablar ahora sobre el intervencionismo. A finales del siglo XIX se produjo una quiebra de la cuestión social porque empezaron a aparecer distintas demandas sociales hacia el Estado. Entonces, el Estado se vio obligado a intervenir por miedo a la anarquía e intervino para evitar abusos y para disminuir esa inquietud social que surgía a principios del siglo XX y fines del siglo XIX. La primera intervención fue para quebrar a los monopolios y a partir de allí se sucedieron distintas intervenciones que en un primer momento procuraron un liberalismo social, es decir, que se mantenía la creencia de la superioridad de la iniciativa privada, pero se buscaba satisfacer un mínimo de necesidades sociales, como por ejemplo el derecho a la salud, derecho a la educación, y cada vez el Estado fue interviniendo un poco más. Posteriormente vino la Primera Guerra Mundial y el Estado intervino aún más en la economía porque necesitaba recursos para la guerra. Y aunque la intervención debía darse en forma cíclica y no constantemente, la realidad es que el Estado cada vez avanzó más sobre las libertades individuales de las personas. Y como respuesta se dieron dos movimientos. Por un lado, el marginalismo y por otro lado, el dirigismo. Vamos a comenzar hablando sobre el marginalismo. La escuela marginalista entendía que la riqueza solo puede ser grabada en la medida en que la utilidad por parte del Estado sea superior al empleo que hagan de ella los individuos. Este es un concepto muy teórico, pero poco práctico, porque hay mucho de subjetividad. Y para poder comprenderlo, debemos comprender qué es la utilidad decreciente. Y este concepto nos dice que a medida que aumenta el número de ciertas cosas o servicios, lo que se genera es una inutilidad o menor valor. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un hombre solo en el desierto del Sahara y que se encuentra muy sediento. Si a este hombre le damos un vaso de agua, este vaso de agua tiene un enorme valor. Ahora bien, si le damos un segundo vaso de agua, este segundo vaso de agua ya no tiene el mismo valor. Y si le seguimos suministrando un vaso de agua cada 30 segundos, este vaso de agua vale cada vez menos. Entonces, el marginalismo entiende que solo se puede grabar la riqueza marginal, es decir, cuando los individuos no le van a dar el uso que le daría el Estado a ese último margen de ganancia. Ahora bien, esto es muy subjetivo, porque nuestro hombre en el Sahara podría utilizar los primeros 5 vasos para beber, posteriormente guardar otros 5 vasos para el día de mañana, con los restantes bañarse, con los siguientes lavar su ropa. Entonces, este es un concepto meramente teórico, pero poco práctico. Entonces, desde el punto de vista tributario, solo se debe grabar la utilidad marginal, es decir, la última utilidad que alguien obtiene, porque después de ello se genera inutilidad. Y como pueden apreciarlo, esta teoría se oponía fuertemente a Keynes, porque entendía que la riqueza solo puede ser grabada con tributos cuando su utilidad para el gasto público es mayor que el empleo que de ella hacen los particulares. Mientras que Keynes entendía que el Estado siempre iba a hacer un mejor uso de la riqueza que los particulares. Y la otra respuesta que veíamos al intervencionismo y también al liberalismo fue el dirigismo,
que fue acentuar aún más el mismo intervencionismo. Y es que, previo a la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, el perfil económico de los estados se acentuó y se llegó a lo que se conoció como Estado fáustico, que adoptó como finalidad la prosperidad social y el bienestar social, de modo tal que era un Estado que debía satisfacer necesidades sociales mediante servicios públicos, que debía adoptar medidas que propendieran al desarrollo económico del país, que debía asegurar el pleno empleo y el aumento de la renta nacional, que debía favorecer y controlar la actividad económica privada, y debía realizar una redistribución social y económicamente justa de la renta nacional. Entonces, este Estado tiene como características la nacionalización de empresas, y sabemos por propia experiencia que cuando el Estado se hace cargo de una empresa, esto significa mayores gastos. Significa también mayor amputación a la riqueza y a la actividad privada, y casi siempre, no solamente en Argentina, sino en todas partes del mundo, las empresas del Estado son deficitarias. Como respuesta a este estado fáustico, nace lo que se ha llamado como neoliberalismo. El neoliberalismo es una reacción al estado fáustico y básicamente implica un regreso a los postulados liberales. Postulados de economía de mercado, una disminución del sector público y privatización de empresas públicas, incentivo a la iniciativa individual, reducción del déficit presupuestario, pero conservando ciertos controles sobre la eficiencia del servicio público y las tarifas. Entonces, como pueden ver, esto implica volver a las características que estudiábamos recién sobre el liberalismo, y quienes defienden esta postura entienden que es liberalismo liso y llano, porque no existe una libertad nueva o una libertad vieja, sino que existe simplemente la libertad. Y lo que postula esta corriente económica es volver a los parámetros de desarrollo del liberalismo. Ahora bien, como respuesta al neoliberalismo apareció también el neointervencionismo, que busca prevenir y amortiguar los efectos de la desocupación, la pérdida de ahorros y del valor de las monedas. Para ello se basa en la regulación de entidades financieras, buscando evitar vaciamientos de empresas, a fin de salvaguardar las fuentes laborales. También trabaja por la estabilización de la macroeconomía e intenta poner fin a la recesión. Entonces, como pueden apreciarlo, durante toda la historia de la humanidad, hemos ido pendulando de un extremo al otro. La particularidad que vemos hoy en día es que ahora lo hacemos mucho más rápido. Pasamos del intervencionismo al liberalismo muy frecuentemente. De esta manera llegamos al final. Nos podemos dar cuenta ahí cómo nos hemos ido cambiando de un momento a otro cada una de los pensamientos que han habido, y por qué van surgiendo ciertas corrientes una tras otra dependiendo de cómo se fue dando. Y todo eso se debe a que va uno acoplándose a la actualidad que vamos viviendo. Hoy por hoy, pues, es un poquito más acelerado toda la situación, y por eso es que él decía al final, vamos brincando de un lado a otro mucho más rápido de lo que se daba anteriormente. Como lo habíamos comentado hace un momento, ¿cuál es la importancia que conozcamos estas corrientes económicas? Primero, porque es algo de conocimiento general, saber de dónde viene la economía, por qué surgió, qué es lo que analiza o revisa, ¿verdad? Porque derivado de todo ese pasado, podemos venir nosotros hoy por hoy y establecer nuevos parámetros que nos van a permitir mejorar nuestra situación económica, no solo a nivel monetaria, sino psicológica, social, ver de qué manera dejemos de ser un país subdesarrollado y empezar a ser desarrollado. Si nosotros analizamos toda esa información, cómo ha sucedido, cómo está sucediendo, podemos predecir un futuro que sea mejor, ¿no?, para nosotros como sociedad, aquí a nivel nacional, estoy mencionando, ¿verdad? No se diga a nivel personal, todo tiene un impacto en nuestra vida. Si no, déjenme decirles que hoy por hoy, con esto del COVID, nos vino a impactar grandemente, pero también nos vino a beneficiar grandemente, desde el punto de vista que lo querramos ver. No todos lo vemos desde un buen punto de vista. Les he de comentar que yo desde antes, cuando empezó lo del COVID, nos mandaron a la casa.
a trabajar desde casa. ¿Qué beneficios podíamos encontrar? Pues ya había una convivencia familiar que muchas veces no la tenemos las personas que somos trabajadores, ¿verdad? Esa economía que nos impactó, por ejemplo, ya no usábamos el carro, ya nos quedaba dinerito, empezó a subir la gasolina, ay, no me afectaba porque estaba trabajando en mi casa, pero también vino repercusiones negativas. En mi caso, me impactó en la bolsa porque tengo una nena de 10 años que cuando empezó la pandemia tuve que comprar computadora, tuve que comprar impresora, tuve que poner internet en mi casa porque yo mantenía internet en mi celular y le compartía eso, pero para que viera videos, jugar, pero hoy por hoy ya lo hacemos a nivel de estudios. Igual con la universidad, nos quedamos en casa dando clases, hoy por hoy sigo yo aquí en casa dando clases. Entonces, ay, perdón. Eso nos vino a impactar en economía, pero también en una vida social, porque en mi caso, yo me desesperé totalmente, no concebía poder trabajar en casa. La bulla, mi hija está ahí, mami, 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 no me dejaba trabajar. Mi trabajo es análisis, entonces necesito a veces hasta cierto punto, cierto silencio para poder trabajar y no se me permitía. Entonces tenía pros y tenía contras, ¿no? Gasté y a la vez pues hubo una convivencia y vemos que la economía, como les decía, no impacta solo a nivel monetario, impacta a nivel personal, a nivel psicológico, tiene que ver mucho toda esa parte, ¿no? Por eso es importante conocer las corrientes, tener el conocimiento básico de dónde surge la economía para nosotros poder ver de qué manera vamos a reaccionar para que nuestra economía actual se mejore. Si estamos bien, mejorarla. ¿Por qué no mejorarla, verdad? Podemos mejorarla. Si no está bien, ¿de qué manera la podemos modificar, cambiar? Y que en un futuro nuestra economía sea mejor, no solo a nivel personal, sino a nivel laboral también y a nivel social, que es lo que les digo, la economía no impacta solamente en lo económico. Voy a cerrar esta sesión porque ya nos queda un minuto de grabación y nos vemos en una próxima grabación para concluir la clase del día de hoy. Los veo en un minutito. Mientras se me seca refresco mi garganta.